días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia en la ciudad de Medellín, Iglesia Bautista Reformada. Damos las gracias al Señor porque hoy nos da la oportunidad de estar delante de Él en la celebración de un culto virtual. Damos gracias al Señor porque nos dio un nuevo día de vida y hoy un día muy especial, un día del Señor, dedicado al Señor. Para la gran mayoría de personas en la tierra, por lo menos en nuestra celebración en Colombia, es el Día de las Madres. Pero hoy las madres de la fe dedican su vida al Señor, dedican su día al Señor. Entonces vamos a celebrar al Señor no sin hacer el reconocimiento a las madres. Qué lindo poder contar con muchas mamás y desearles felicidades en su día. Antes de comenzar, les deseamos felicidades, pero también al terminar vamos a orar. Aquí en casita tenemos una pequeña forma de celebrar, como de tener el Día de las Mamás. Y muy bien, muchos saludos a nuestros hermanos, a nuestro amado diácono Mauricio Gómez, su esposita, la hermana Lady, los niños. Hermana Lady, que esperamos que hoy tenga un día muy feliz allí en presencia del Señor, también con la familia. A la hermana Mary, que a lo mejor sí esté con la familia Gómez, entonces que el Señor bendiga su vida. A nuestra hermana Carla, el Señor le bendiga en su día. A nuestra hermana Crucecita, una querida madre para sus hijos, el Señor la bendiga. A todas las mamás que están conectadas, que están viendo el video por medio de el Facebook Live. A nuestra querida hermana Vilma, felicidades en su día. Bueno, entonces ya estamos conectándonos. Un saludo para la hermana Blanca Ruth Guamán, Dios le bendiga. Mucho gusto de saludarla por aquí, por esta línea, por este perfil. Esta es su casa, hermana, usted lo sabe muy bien. A Daniel, su esposito, bendiciones. El Señor te guarde y esperamos que este tiempo de cuarentena haya sido el tiempo del Señor para ti. Oramos por tu vida. Bueno, y así vamos, un saludo muy especial. A veces mi madre se conecta, a veces mi madre ve los videos. Un saludo para mi mamá. Ya la llamé esta mañana a la distancia, oré por ella, di gracias al Señor por su vida. Un saludo muy especial para doña Noemí, la mamá de nuestra querida hermana Viviana, allá en el Sicuco, Bolívar. Y aquí nos acompaña la mamá de Catherine, la hermana Rosita, quien también hoy está siendo bendecida en el Día de la Mamá. A nuestra hermanita Ángela Montoya, que el Señor no le dio ese privilegio de ser mamá, pero bueno, en la iglesia es como una mamá para todos, para muchos hermanos. Ella da el consejo, tiene la sabiduría, el amor, el compañerismo, la forma de ser de una mamá. Entonces un saludo también para la hermana Ángela, ¿por qué no? Es una bendición. Además ella como tía es una muy buena mamá, gracias al Señor. Entonces un saludo para la hermana Angelita y así todas, la hermana Carla, todas las hermanas que están en la sintonía. Damos gracias al Señor. Bueno, vamos a comenzar el culto ya. Después de los saludos tienen como propósito tomarnos un tiempito para la conexión y que todos estemos reunidos. Ya vemos falta Araceli, para quien también damos un saludo. También damos un saludo a Michael, a Dani, a la hermana Nubiecita, se me estaba olvidando, hermana Amanda, la hermana Milena también como madre, el Señor le bendiga. Y aquí tengo una esposita que me recuerda todos los nombres, porque ustedes saben mi defecto. ¿A quién? A la hermana Gladys, y a la hermana Noreli, a la hermana Elisa, wow, todas las hermanas lindas de la iglesia. Entonces,
Bueno, un saludo y ya estamos conectados. Entonces vamos a proceder al culto al Señor. Y lo primero que vamos a hacer, como es costumbre, es cerrar la puerta para que el ruido no moleste. Y vamos a dedicarnos al Señor. Vamos a alabar al Señor, a orar al Señor y alabarle a través de los himnos, a leer la palabra de Dios, a orar. En fin, hay tanto, tenemos la multiforme gracia del Señor para celebrar el día al Señor. Entonces, comencemos nuestro tiempo en oración, todos dispuestos allí, en casita, como es costumbre, reunidos delante del Señor, celebrando el culto. Inclinamos nuestro rostro y clamamos al Señor. Amado Dios, Señor Rey eterno, tú eres soberano de toda tu creación, tú eres glorioso y majestuoso y eres el centro de nuestra reunión en esta mañana. Por tu Espíritu Santo hemos sido reunidos de una forma diferente, de una forma extraordinaria por causa de la pandemia, por causa de las órdenes del gobierno. Y entonces, Señor, tú nos has tenido en esta forma y de esta forma nos has permitido celebrar a ti. Te damos gracias porque nos permites estos medios de comunicación. Si hubiera sido hace algunos 20 años, quizás no habríamos podido conectarnos de esta manera, pero hoy lo has permitido y lo celebramos así. Y cuando se nos impida por causa del tiempo, por causa del gobierno, lo haremos para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a pesar de estar en la distancia, a pesar de no estar presencialmente. Ayúdanos a ser fieles y ayúdanos a madurar en la fe en este tiempo de dificultad, en este tiempo en que para algunos hay complicaciones. Oramos, Señor, para que estemos dependiendo de ti en todo sentido, y te damos muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros y porque tu misericordia se ha extendido. De igual manera pedimos, Señor, que nos dirijas en todo lo correspondiente al culto en esta mañana, nos perdones por nuestros pecados y nos lleves a celebrar un culto que en todo te dé la gloria, el honor y la alabanza en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Ahora les invito a que vayamos al himno 90, el himno 90, y vamos a exaltar al Señor. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. La razón por la cual nosotros estamos aquí reunidos en esta mañana es exaltar a nuestro Dios y a nuestro Rey, darle toda honra y toda la alabanza. Himno 90, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Himno número 90. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente, para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente, para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente, para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Nuestro Señor, tú creaste cada día de la existencia de esta tierra para la alabanza de tu nombre.
Tú preparaste toda la tierra y luego pusiste a nuestro padre Adán, a nuestra madre Eva en el huerto de Edén, llenos de todo beneficio, de toda bendición, para alabar tu nombre. Luego nosotros, Señor, que fuimos sacados del pecado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podemos comprender que la razón de nuestra existencia es alabar tu nombre. Y al haberlo comprendido y llenos del Espíritu Santo, esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito y ese es nuestro deleite, alabar tu nombre. Y por eso te suplicamos que pongas en nuestro corazón un ferviente deseo de cada día alabar tu nombre, de cada día buscarte en el secreto y deleitarnos en ti y alabarte, oh Jehová, porque tú eres digno de supremas alabanzas. Gracias te damos, Señor, porque nos permite alabarte en este culto de adoración santo y agradable a ti. Bueno, ahora les invito a que vayamos al himno número 336, un himno por el cual nos recuerda la razón por la que nosotros alabamos al Señor, y es que Él nos salvó. Mi culpa Él llevó. Debemos comprender la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Juan capítulo 17 versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Y al hablar de que esta es la vida eterna, que te conozcan, quiere decir que tengamos una relación de intimidad. Y esa relación de intimidad implica conocer el ser de Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios, la obra de Dios, los propósitos de Dios, los propósitos de Cristo. Y una de las cosas más importantes que hizo el Señor, y la razón más importante por la cual podemos estar hoy en este culto, es que Él llevó nuestra culpa. Él perdonó nuestros pecados. Al haber llevado nuestras culpas, haber limpiado nuestros pecados, Él nos permite entrar al trono de la gloria. Por su gracia, al morir en la cruz, Él rasgó el velo en dos, de arriba hacia abajo, permitiendo que nosotros, su pueblo, entrásemos a la alabanza a nuestro Dios, entrásemos a dar la gloria a nuestro Dios, porque Él llevó nuestra culpa. Podemos hoy venir a alabarle. Amado Señor, gracias te damos por llevar nuestra culpa en la cruz del Calvario, redimirnos de nuestro pecado y permitirnos hoy venir a tu presencia a rendirte culto de adoración en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Himno 336. Mi culpa Él llevó. Cansado y triste vine al Salvador. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, eterna dicha hallé en su amor. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz llevo mi canción, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, tu culpa llevará.
culpa llevará, tu culpa llevará y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él llevó. Glorioso, majestuoso, aquel que llevó la culpa nuestra en la cruz, nos perdonó los pecados, nos limpió de nuestras maldades y nos trajo a comunión con nuestro Padre eterno. Oh, cuán glorioso es el Señor, que llevó nuestra culpa, que nos libertó, que nos insertó en el pueblo de Dios, haciéndonos hijos del Altísimo. Por eso hoy Él es digno de supremas alabanzas. Por eso hoy Él se merece que nosotros le seamos fieles, que le celebremos culto, que cantemos cánticos, salmos, himnos que son agradables a Él. Por eso Él es digno de que le escuchemos a través de su palabra, que escuchemos la predicación de la palabra, que lo honremos a través de la lectura de la palabra. Este culto es para ti, oh Señor, el Señor que llevó nuestras culpas, el Señor que nos libertó. A Él la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, cuando nosotros hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, cuando Él ha venido a reinar en nuestros corazones, cuando Él llevó nuestras culpas, nos limpió de nuestros pecados, nos hizo aceptos en el amado para vivir en la eternidad, no podemos menos que querer ser fieles a Él. En esta tierra, en esta carne, en este cuerpo que todavía carga un remanente de pecado, no podemos por nuestros propios medios serle fiel al Señor. Pero sí podemos pedir que el Espíritu Santo nos lleve, nos conduzca a ser fieles a Él. Y es justamente el himno que vamos a cantar, el himno 416, en donde clamamos al Señor que sea Él quien ponga en nosotros la fidelidad. Queremos ser fieles al Señor en todo sentido. Cristo, fiel te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como y adoro, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Sí, Señor, queremos serte fieles. Que tu iglesia, Ríos de Gracia, que todos los hermanos que se han añadido en esta transmisión, anhelemos de sincero corazón serte fiel a ti, Señor. Tú mereces ser fiel,
Tú mereces que nosotros seamos fieles a ti, porque tú eres fiel con nosotros. Nosotros no seríamos fieles a ti por nosotros mismos. Somos fieles porque tú nos diste tu fidelidad. Porque tú eres fiel con nosotros, queremos ser fieles a ti. Porque tú has mostrado tu fidelidad a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros queremos ser fieles a ti. Y aun que ello cuesta, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte, queremos serte fieles. En esta tierra hallaremos pruebas, en esta tierra tendremos dificultades, pero queremos serte fieles. Y por ello clamamos la asistencia y el poder de tu Santo Espíritu para que podamos serte fieles, Señor. Gracias por poner en nosotros tu fidelidad, y podemos tener la certeza de que con tu fidelidad vamos a poder serte fieles. Ahora vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios en el libro, la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. Ya comenzamos la semana anterior la carta a los Hebreos. Hoy pasamos al capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2 a los Hebreos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y clamamos al Señor que sea Él, el Espíritu Santo del Trino Dios, enseñándonos, dándonos a entender esta palabra y poniendo en nosotros un amor especial por la preciosa y bendita palabra del Señor. A Él la gloria en su iglesia a través de la lectura bíblica en Cristo Jesús. Esperamos, hermanos, que ya en casita estén en la carta a los Hebreos capítulo 2. Esto es lo que el Espíritu habla a su iglesia a través de la lectura de la palabra. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles al mundo, el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y en otra parte dice: yo confiaré en él. Y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esta naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo,
y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra, con la cual edificas a tu iglesia bíblica Ríos de Gracia, a la iglesia universal. Gracias te damos, Señor, porque por tu palabra somos supremamente edificados, porque por tu palabra podemos ver la obra de Cristo, podemos ver que la preeminencia no es de los ángeles, la preeminencia no es de los ministros, la preeminencia no es de hombre alguno, la preeminencia no es del mundo ni del universo, la preeminencia es de Cristo. Y eso es de lo que nos habla la carta a los hebreos, la preeminencia de Cristo. Por eso nosotros miramos a Cristo, contemplamos a Cristo, porque Él es el preeminente en todo. Y porque siendo Él el preeminente en todo desde antes de la fundación del mundo, y lo será por los siglos de los siglos, a Él le plació rebajarse a ser hombre y sufrir como hombre nuestras tentaciones, y sufrir como hombre nuestros dolores, sin caer en pecado, victorioso, para por medio de Él darnos la victoria sobre la tentación, de tal manera que podamos vivir de manera santa, venciendo a nuestro enemigo, que constantemente como a Él lo somete a tentación. Pero como Él no cayó, nos dio a nosotros la autoridad para nosotros no caer. Pero aún caemos, porque este cuerpo de muerte es débil, como tú mismo lo has dicho en tu palabra. Pero el que era débil diga ahora fuerte soy. Y ahora en la fortaleza que nos da el Señor podemos decir, nuestro amado Redentor venció la tentación, venció el pecado y venció la muerte para darnos a nosotros la victoria. Por eso Él es el preeminente en nuestras vidas. Por eso hoy le rendimos culto de alabanza y adoración. Por eso esta es su iglesia. Y por eso su iglesia está entregada a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso oramos por esta iglesia. Sosténnos, Señor, en la preeminencia en Cristo. Sosténnos, Señor, en el conocimiento de la palabra, que desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra la preeminencia de Cristo. A ti la gloria, el honor y la alabanza en tu iglesia bíblica Ríos de Gracia, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahora, Señor, también nos permitimos orar por nuestros hermanos, interceder. Y en primer lugar, queremos orar por nuestros hermanos en el seminario latinoamericano reformado, SRL, a nuestro seminario amado, de quien hemos recibido tantos beneficios y tantos dones que nos han enviado. Gracias por la vida de los pastores Julio Benítez, Sergio Ruiz y Alejandro Castiblanco. Te suplicamos, Señor, seas tú sosteniéndolos con la diestra de tu justicia. Oramos por los alumnos que allí se encuentran confinados también. Oramos por el sustento, Señor, que viene de los Estados Unidos. Aunque ellos también están sufriendo dificultades económicas, te suplicamos que tú sustentes a estos hermanos allí y que les des abundantemente en toda riqueza, para que ellos puedan abundar en toda gracia y misericordia a esa obra que se está levantando aquí. Bendice la vida del hermano Noé Acosta. También oramos por el seminario, el Instituto Bíblico Reformado Nueva Providencia, allí en Santa Elena, la vida de su director, nuestro amado pastor Javier, y su esposa, su familia. Bendíceles a los hermanos que trabajan allí administrativamente, Señor, a los alumnos que están confinados, por la vida de nuestro amado hermano Brian y todos los hermanos de la Fundación Nueva Providencia que están allí en Estados Unidos. Bendíceles y te damos gracias a ti, Señor, porque te plació poner estos dos seminarios aquí. Oramos, Señor, por el Seminario Bíblico de Colombia, Padre, para que vuelva a las sendas antiguas, a esos principios y propósitos con los cuales fue fundado. Amado Señor, te damos gracias por todos los pastores que hemos sido beneficiados por este seminario. Oramos por los seminarios bíblicos locales,
los seminarios que lleva nuestro hermano Oscar, nuestro hermano Alonso y su consiervo Alexitos. Bendice, Señor, el seminario del hermano de la iglesia Jesucristo Rey Eterno, allí con nuestro hermano Marcos, a la iglesia Salvación y Vida Eterna, nuestro hermano Alex, y todos los seminarios que llevan las iglesias locales. Y también, Señor, los seminarios que nos permites a nosotros tener por este medio virtual. También en este momento estamos teniendo un discipulado, una teología de la familia, de lunes a jueves a las 9 de la mañana. Bendícenos, bendice a cada hermano que está poniendo ahí atención. Bendice, Señor, la obra de Cristo en esta tierra. Y este es un tiempo para que la palabra corra y sea glorificada en toda la tierra. Bendice, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora les invito a que vayamos al primer libro de las Crónicas, al capítulo 16, en donde desde la semana anterior empezamos a basar la fe para presentar la ofrenda a nuestro Señor. Y vamos a ir al capítulo 16, primer libro de las Crónicas, versículos 28 al 31. Leemos la palabra del Señor, dice así: tributen al Señor familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre, preséntense ante Él con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. Que tiemble ante Él toda la tierra. Él afirmó el mundo y éste no se moverá. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, y digan las naciones: el Señor reina. Bueno, mis hermanos, la semana anterior comenzamos a meditar esto y meditamos esa palabra de tributar, que es traer tributo. Y en el caso del Señor, como Rey eterno, como Rey de su iglesia, traemos un tributo de alabanza al Señor. Dice: tributar al Señor. ¿A quién hay que tributar? Al Señor. Damos gracias a nuestro Señor porque la iglesia Ríos de Gracia ha recibido con fe la palabra. Y la iglesia Ríos de Gracia puede conocer, o ha podido conocer, que el tributo se trae al Señor, a la iglesia, que no son limosnas ni detallitos de cariño para nuestro Dios. No, Señor, es el tributo que corresponde al Rey eterno, al Rey de la iglesia. Es como cuando en una nación se pagan los impuestos. Nosotros estamos obligados a pagar impuestos, como lo veíamos la semana anterior. La iglesia también rinde tributo a su Rey. ¿De qué rinde tributo? De lo que el Rey nos ha dado. El Señor no pide de lo que no ha dado. Él nos demanda de lo que Él nos ha dado. ¿Y por qué tributamos? Porque Él es el Señor. Y los tributos son para el Señor. Y la iglesia gobierna los tributos del Señor porque se le ha delegado la administración. Pero no lo hace el pastor, lo hace la tesorería. Y le damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Angelita, porque ella ha administrado los tesoros del reino para abundar, para administrar las responsabilidades de la iglesia. Damos gracias al Señor porque dentro de lo que el Señor ha permitido que los hermanos ofrenden, aún en su escasez, porque sabemos que los hermanos no están percibiendo ingresos, por medio de lo que los hermanos han ofrendado y dado, hemos podido cubrir, aunque fuese parcialmente, algunas necesidades. Otras, como los servicios, gracias a Dios ya las cubrimos, y aparte de eso ha quedado algo para que el pastor pueda suplir sus necesidades primordiales y básicas como las tenemos ahora. Y damos gracias a la iglesia porque en medio de su escasez han abundado en generosidad, como luego lo dice el apóstol Pablo en las cartas a los Corintios, que en medio de la escasez la iglesia ha abundado en gracia, en misericordia.
Entonces vamos a presentar los diezmos y las ofrendas conforme el Señor les ha dado y les ha multiplicado, porque el Señor es fiel. El Señor no es infiel para no acordarse. La palabra de Dios dice que Él es fiel para acordarse de todo lo que tú haces y de cómo amas a la iglesia. Y el Señor es fiel para retribuirte. El Señor es fiel para darte. Por eso dice, el que abundantemente siembra, abundantemente cosecha. Y no está hablando de que, uy, el que trajo 10 millones de pesos. No, hermanos. Es de la abundancia del corazón, de la llenura del Espíritu Santo. Quizás puedes tener una pequeña moneda, como la de aquella viuda, a la cual exaltó el Señor. Aleluya. El Señor es fiel y te sostiene con la diestra de tu justicia. Él no te sostiene por lo que tú das a la iglesia. No. Él te sostiene por la diestra de su justicia. Esa es nuestra fe. Entonces el hermano bendiga la abundancia generosa con que los hermanos han sembrado y han dado. Y esperamos que todo se reactive para volver a la normalidad, hermanos. Para volver a lo que es la iglesia y poder suplir todas las necesidades, aunque tengamos que hacer un esfuercito, pero vamos a salir adelante. A Él sea la gloria. Oremos, hermanos. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Porque tú nos bendices, Señor, a través de las riquezas naturales para suplir las necesidades naturales. Ahora, Señor, ponemos delante de ti estos diezmos y estas ofrendas para que seas tú bendiciendo tu pueblo, bendiciendo tu iglesia, Señor, a través de estos diezmos y ofrendas, y nunca falte nada al pueblo que ha confiado en ti. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús y te exaltamos a través de estos diezmos y ofrendas. Para gloria tuya lo hacemos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, damos gracias ya al Señor. Y vamos a continuar ahora con la predicación de la palabra de Dios. Les invito a que vayamos al Evangelio de Mateo. Seguimos, hermanos, porque como hemos sabido, como conocemos y es nuestra costumbre, la iglesia del Señor, así como el Señor es fiel, la iglesia del Señor es fiel llevando un curso de la palabra. Nosotros meditamos, estudiamos la palabra de Dios de manera sistemática, de manera secuencial, para que la iglesia sea edificada. Porque el Señor en su palabra traza todos los temas necesarios para la iglesia. La iglesia recibe hoy la palabra que tiene que recibir, hermanos. No es lo que yo quise acomodar, sino lo que el Señor en su buena potestad nos da para meditar en la palabra. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo. Como hemos venido estudiando, ya terminamos el capítulo 24, pero continuamos con el 25. Sabemos que los capítulos y versículos fueron añadidos con el tiempo. La Biblia fue ordenada en capítulos con el tiempo. Por allá por el año 1200 y algo se pusieron los capítulos. Pero en realidad la Biblia fue escrita de corrido. Y el capítulo 25 es una continuación directa del capítulo 24. Entonces vamos a continuar con el capítulo 25 y vamos a mirar, meditar en esta mañana los primeros 13 versículos. Y les suplico ahí a mis hermanos que como todo lo que hacemos es puesto en oración, como decimos los paisitas, cuñado en oración. Tiene que venir, la palabra tiene que venir cuñada. Puesta en oración. Señor, produzca en nosotros el fruto de la palabra. Amén. Entonces inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre precioso, Señor Dios, Rey de los cielos y de la tierra, el santo, el sublime, el creador de todo lo que existe, el gran yo soy, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que estuvo muerto pero que ahora vive, el que cabalga en medio de ángeles, el que cabalga por encima del viento, el que ha hecho de los vientos sus mensajeros.
al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que tiene en su mano la espada, al que tiene boca de fuego, a Él que tiene sus ojos como llama, al Eterno, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Dios trino y único, damos la gloria y el honor y nos dedicamos a escuchar tu palabra, porque el Dios es el Dios viviente y verdadero, y un Dios viviente y verdadero habla a su pueblo. Y hoy como pueblo nos dedicamos a ti y te decimos: habla, Señor, que tu pueblo escucha. Espíritu Santo de Dios, te suplicamos, abre nuestros oídos, Señor, porque queremos escuchar la voz de nuestro Santo Dios. Espíritu Santo de Dios, habla, edifica nuestras vidas, porque tú estás edificando tu iglesia. Espíritu Santo de Dios, te suplicamos que hables a los que aún no han creído, aunque estén en la iglesia, para que crean y vengan a salvación y vida eterna por tu gracia. Pero también oramos, Señor, por este tu siervo, el pastor. El pastor necesita de ti, Señor, para predicar tu palabra. No puedo ser un profesional de la predicación. Debo ser un hombre de... Ayúdame, Señor, a que hoy exponga tu palabra de la misma manera que me has asistido para preparar el sermón. Yo sé que muchas cosas se me fueron y que muchas cosas quiero decir, pero hoy tú eres puntual y me llevas a decir, y vas a hablar a cada oído y a cada corazón conforme a tu perfecta voluntad. Que hoy tu palabra corra y sea glorificada en medio de tu iglesia. Te lo suplicamos en Jesucristo nuestro Rey. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu Santo habla hoy claramente a su iglesia, ríos de gracia, en Mateo 25, 1 al 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos, escuchamos y recibimos la palabra de Dios con fe. Dice así el Señor: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todos les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete. Entonces se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra de Dios. Una de las características importantes del sermón escatológico es la reiteración que el Señor hace para instruir a sus discípulos sobre los tiempos del fin. El Señor reitera dando la enseñanza a través de la prosa narrativa. Él relata los hechos que se van a suceder a través de los ejemplos, que ya vimos los ejemplos anteriormente, y ahora el Señor usa parábolas. Y una de las parábolas es esta, la parábola de las 10 vírgenes, o las parábolas de las 10 jóvenes solteras, o la parábola de las 10 doncellas. Y esto nos debe hacer reflexionar. ¿Por qué el Señor lo hace en 3 métodos? Prosa narrativa, ejemplo, parábola. Bueno, porque es que esta enseñanza tiene mucha importancia. Es de lo más importante. Yo creo que de los temas escatológicos, de los temas de la teología, este es uno de los más importantes. Por lo menos ocupa un puesto de entre los 6 más importantes. Entonces el Señor nos hace reflexionar sobre la importancia de este tema para todo cristiano. Y esto te debe conducir a ti, hermano.
a que estudiemos, a que profundicemos más en el estudio escatológico, porque eso es lo que el Señor le estaba infundiendo a sus apóstoles, a sus discípulos. Ahora, esta parábola tiene una característica muy importante. Nos advierte acerca de las personas que viven la fe cristiana y acerca de aquellos que viven una fe cristiana aparente. Y esta parábola tiene el propósito de infundirnos un temor santo, un temor reverente acerca de permanentemente evaluándonos, como dice 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. Examinaos en vuestra fe, para saber si sois de Dios, para saber si sois de Cristo. No sea que estéis en el camino equivocado. Hoy, hermano, tenemos que evaluarnos permanentemente, y no solamente en la fe discursiva, en la fe teológica, sino que esa predicación ha penetrado en nuestro corazón, ha bajado de la mente y ha transformado de nuestro corazón, en nuestro corazón, de tal forma que nos lleva a un coherente con lo que predicamos. Y yo te hago la primera pregunta hoy: ¿evalúas tu fe frecuente con tu manera de vivir? Podría preguntarte con cuál de las dos doncellas, de los dos tipos de doncellas que nos muestra el texto, te identificas. ¿Con la joven prudente o con la joven necia? Es un buen tema que vamos a tratar hoy. Y para poder discernir el mensaje que el Señor nos trae a través de esta parábola, vamos a meditarla en tres aspectos que nos da el Señor al mirar la parábola, al estudiar la parábola. Entonces, lo primero que nosotros vamos a observar en esta mañana es el contenido de la parábola. ¿Qué es lo que contiene la parábola? En segundo lugar, y va a ser la parte más profunda, es la interpretación de la palabra. Pero en tercer lugar, vamos a ver la parte más importante, es la aplicación de la palabra. Primero, en segundo lugar, la interpretación de la parábola, y en tercer lugar, la aplicación de la palabra, de la parábola. Entremos pues en materia y miremos lo que el Espíritu Santo nos enseña esta mañana. Ya la leímos, ese es el contenido de la parábola. Ahora vamos a mirar cómo debemos contemplar la parábola. Debemos ver, en primer lugar, su interpretación, y en segundo lugar, su descripción. Entonces, miremos lo que corresponde a la interpretación de la parábola. Esta parábola, y a través del estudio de todo el Evangelio de Mateo, vemos que el Evangelio muchas parábolas, y las parábolas siempre nos presentan un reto interpretativo. La parábola nos conduce, nos produce la tendencia a interpretar alegóricamente, esto es, a ponerle significado particular a cada detalle del ejemplo. Pero esto es un error, hermanos, porque la parábola no es un relato, no es una prosa narrativa, como lo vimos en los primeros capítulos del Evangelio, del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. La parábola, y espero permaneciendo allí, porque que sean permanentes allí, porque se nos va la señal del Facebook. Entonces, gracias por permanecer allí, hermanos. Continuamos. Entonces les decía que la parábola no se puede interpretar como una prosa narrativa, sino que debe interpretar como una figura, y la figura nos trae un significado general de la historia. Que lo vamos a ver. Versículo 13. Después de que el Señor relata, o el Señor da la figura de la parábola, por tanto, agregó Jesús,
despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Este es el mensaje que pretende el Señor Jesús. No le vamos ni a añadir ni a quitar. Vamos a interpretar, vamos a mirar. Y quizás en algunos aspectos como hombre me equivoque, pero el Espíritu Santo no se equivoca, hermanos. Y esa es la fe, que el Espíritu no va a equivocarnos. El mensaje es claro, hermanos. Y el mensaje que tenemos que tomarlo, tenemos que mirarlo desde ya, tenemos que apropiarnos de ese mensaje. Y no es un mensaje cualquiera, hermanos. Bien importante. Yo quisiera gritarlo, hermanos. Y no sé en qué tono lo dijo el Señor. Pero la verdad que yo quisiera hoy gritarlo. Y no gritarlo a ustedes, sino gritármelo a mí mismo. Gritárselo a mi esposa, gritarlo a la iglesia, hermanos, porque es algo tan perentorio, es algo tan importante en nuestras vidas. Dice, por tanto, agregó Jesús, como diciendo, y esta es la conclusión: manténganse despiertos, por favor, hermanos. El Señor nos lo dice de una y otra forma: manténganse despiertos, no se duerman. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Hermanos, estamos despiertos para que el Señor venga en 10 minutos. Él puede venir en 10 minutos, hermanos. Oh, por favor. Estas palabras nos deben estremecer. Las palabras del Señor nos deben estremecer. Manténganse despiertos, nos dice el Señor. Y me conmueve. Me está conmoviendo, hermanos. Porque a veces nos dormimos, como decimos, nos dormimos en los papeles, nos dormimos en los laureles, y no sabemos cuándo Él va a venir. Él va a venir, y porque sabes que Él va a venir, debes mantenerte despierto, esperándolo. No te duermas en la fe. Ahora, vamos a mirar respecto a las interpretaciones que ha sucedido. Esta parábola se ha prestado a muchas interpretaciones, hermanos. Ya vimos el mensaje, pero hermanos, las personas no le prestan atención al mensaje. Las personas quieren interpretar, se quieren dárselas de duros de interpretar la parábola. No hay que interpretarla tanto, hermanos, hay que recibir el mensaje. Manténganse despiertos. Y esta parábola, como les decía, se ha prestado a muchas interpretaciones, malas y buenas. Por ejemplo, el catolicismo asegura que esta parábola habla claramente de la fe por obras, que las lámparas de aceite son las buenas obras, que por eso las que tenían las buenas obras entraron al cielo y que las otras se quedaron en el infierno. ¿Es eso lo que nos dice el mensaje? Estoy seguro, conforme al estudio bíblico, que no es lo que dice. Ahora, los dispensacionalistas, por su parte, interpretan que las jóvenes representan al Israel que se salva en la primera dispensación, y que entonces ahí se acaba el ciclo con ese Israel que se acaba en el año 70. Luego viene un periodo para la iglesia, el periodo de la iglesia, eso es lo que dicen los dispensacionalistas, y que luego el Señor cierra el periodo de la iglesia para comenzar de nuevo con Israel. Hermanos, esta interpretación no tiene asidero bíblico. Amo mucho a mis hermanos dispensacionalistas, pero la verdad que estudiando los diferentes métodos interpretativos no me puedo aferrar a él, aunque por muchos años creí que era el único medio de interpretación. Tenía mis dudas, no era tan coherente. Entonces, pero si lo dicen los eruditos, pues yo creo. Pero después, cuando entro en el estudio concienzudo de la escatología, me doy cuenta de que este sistema está equivocado. Entonces muchos se interpretan a Israel en la primera dispensación. Ahora, otros aseguran que la parábola se está refiriendo, al juicio final. Que aquí el Señor está hablando del juicio final, de cuando Él viene y hace un juicio. Bueno, en cierta forma sí, pero no creo que esté hablando del juicio final. Él está hablando, como llega a la conclusión, manténganse despiertos. Ese es el centro. Ahora, los arminianos también interpretan esta parábola
diciendo que la parábola nos enseña que, miren, la salvación sí se pierde, porque las 5 eran salvas, pero no cuidaron la salvación y se perdieron. Hermanos, yo no creo eso. La verdad que al meditar bien en la parábola, y como lo vamos a ver ahorita, no es lo que dice la parábola. Por esta razón, hermanos, debemos ser juiciosos en la interpretación de la parábola para no ir más allá de lo que el Señor nos está enseñando. Y este es nuestro reto, este debe ser nuestro reto al interpretar la parábola. Hermanos, hace días, con mucho gozo, lo recibí con mucho gozo, nuestro hermano, el diácono Mauricio, me escribió en la tarde acerca de lo que nosotros habíamos estado meditando en ese día. Y me escribió en la tarde, fue cuando enseñé precisamente el ejemplo de uno estará en el campo, uno será llevado y otro será dejado, uno estará lavando y una será llevada, 2 estarán lavando, una será llevada, otra será dejada. Entonces el hermano me escribió acerca de la dificultad interpretativa de ese texto, y la verdad que me agradó mucho, porque si hubiera estado equivocado, hermanos, les hubiera dicho: hermanos, tengo una equivocación. Afortunadamente, pues estuvimos hablando una serie de cosas y bueno, llegamos a conclusiones. Estábamos patinando en algo que realmente no era lo fundamental, pero que es importante. De la misma manera, quiero exhortarlos, hermanos, no solamente a Mauricio, que es un hermano que respeto en su adelanto teológico, pero ese no es un deber solamente de Mauricio y Lady. Este es un deber tuyo, de todos, hermano. Este es un deber tuyo, hermano Alex, el esposo de Noreli. Esto es un deber tuyo, David, el esposo de Araceli, y Araceli también. Esto es un deber de todos. ¿Tenemos alguna inquietud bíblica? Por favor, escríbanle al pastor, ya que no nos podemos ver. Escríbanme. A propósito, la hermana Marce Narváez me había escrito algo esta semana, pero ya era viernes, debido a las dificultades que he tenido, y ayer preparando el sermón no les he podido responder. Pero mañana, después de las 10 de la mañana, si Dios me da la licencia, les respondo a esas preguntas. Tengan fe por ahora y oren por la situación que están pasando. Bueno, a los demás hermanos les ruego el favor de que si tienen dudas, me las hagan saber, ¿cierto? Porque para él, ese es el problema, que una enseñanza así se presta para muchas interpretaciones, y nosotros debemos ser juiciosos en la interpretación y no ir más allá de lo que el Señor nos enseña, no solo en el texto, sino en todo el contexto. Y este es nuestro reto en esta mañana para interpretar la palabra. Ahora vamos a ver la descripción. ¿De qué nos habla la parábola? La parábola nos habla, el Señor nos da un ejemplo de una boda a usanza de los judíos en el tiempo del Señor. Mucho cuidado, no hay que confundir con las bodas actuales. La boda entre los judíos era supremamente diferente. En las bodas eran los padres quienes le escogían la esposa al hijo. Eran los padres los que transaccionaban desde pequeñas edades quién se iba a casar con quién. Ellos transaccionaban y pagaban una dote. Entonces las bodas de la manera bíblica son bien diferentes a las bodas actuales. Por eso no lo podemos mirar desde una perspectiva de una boda actual. ¿Quiénes eran esas jovencitas? Las damas de honor, dirían algunos. Pero en esa época no habían tales damas de honor, no había eso. Veamos pues lo que nos dice, lo que nos describe la palabra. En primer lugar, la parábola nos dice que es un novio que viene a la fiesta, es un novio que viene al banquete de las bodas. Y hay algo que nos debe extrañar allí: la novia no aparece. Ahora, en algunos manuscritos de los textos orientales aparece la novia. En algunos manuscritos, si ustedes van, creo que es a la Biblia textual o a la Nácar Colunga, allí aparece la novia, pero muy posiblemente esta novia no aparecía en los manuscritos antiguos. Por eso en la gran mayoría de las Biblias no aparece la novia, no nos habla de la novia.
nos habla del novio que viene a la fiesta, de un novio. Y no nos dice quién es el novio, pero nos dice de qué se trata la parábola. En segundo lugar, nos habla de la fiesta de la boda. Es una fiesta de una boda. Y esto nos debe dar gran regocijo, porque el Señor está comparando el reino de los cielos con la fiesta de una boda. Y en las fiestas de la boda esto era algo maravilloso. Cuando estuvimos meditando unas 2 veces o 3 veces en el sermón, en Juan capítulo 2, en las bodas de Caná de Galilea, vimos cómo eran las bodas. Hoy vamos a tocar un poquito más acerca de ello. En tercer lugar, nos habla de las jóvenes. ¿Quiénes eran estas jóvenes que representan? En cuarto lugar, nos habla de las lámparas, de los recipientes y del aceite. A esto debemos ponerle mucha atención, porque a veces miramos solamente la lámpara, no miramos el aceite y no miramos la generalidad, no mira los recipientes de los cuales nos habla allí. Y en quinto lugar, me parece que algo bien importante es la puerta cerrada. Hay muchos más elementos que no estaban preparados, pero creo que todo se encaja en estos 5 elementos. Entonces, habiendo visto la descripción de la parábola desde su aspecto interpretativo y desde su aspecto de relato, vamos ahora a mirar la interpretación de la parábola. Y vamos a ver en primer lugar el versículo 1, la primera frase. Dice: el reino de los cielos será entonces. Y aquí me causa gran alborozo, gran júbilo, porque mira, generalmente cuando el Señor hace parábolas, el Señor hace una relación en el mismo tiempo. Él dice: el reino de los cielos es como un agricultor que salió a sembrar. El reino de los cielos es, aquí dice el Señor, el reino de los cielos será entonces. Todo se circunscribe al reino de los cielos en los tiempos finales. ¿Y qué es lo más importante del reino de los cielos en los tiempos finales? Que el Señor va a venir. Y en este caso nos lo representa como un novio que asiste a la boda. El reino de los cielos será como una boda, y eso nos da gran regocijo. Porque el reino de los cielos no va a ser algo como espiritualoide, allá los cristianos con los angelitos cantando oh, aleluya, 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 y todo el tiempo ahí como bobitos. No, hermanos. El reino de los cielos será como una boda, y una boda para los judíos era algo maravilloso, era un evento grandioso, como lo vamos a ver ahorita. El Señor comienza su parábola advirtiendo que el reino de los cielos será entonces, y se refiere al día de su venida. Lo más importante del texto es su venida, como lo ha venido hablando en el capítulo 24, y lo que he venido insistiendo. Nosotros como cristianos, como creyentes bíblicos, no ponemos atención a los eventos, a las señales, a las trompetas, a los presidentes, a los papas. Eso es lo de menos. Nosotros prestamos atención al que ha de venir. Lo más importante en el reino de los cielos que va a venir es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos debe conmover. ¿Qué nos conmueve? La certeza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú debes tener por muy cierto que Cristo va a venir. ¿Cuándo? Puede ser en 10 minutos, hermano. ¿Estás por seguro que Cristo viene? ¿Lo estás esperando? ¿Tus brazos están abiertos? ¿Vas a correr hacia Él? ¿Estás despierto para ir a Él? Oh, hermano, Él va a venir a poseer a su iglesia, a tomar la posesión adquirida y que ya ha sido sellada por las arras del Espíritu Santo. Entonces el Señor dice: el reino de los cielos será entonces, y comienza la comparación, comienza la parábola, como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Entonces allí vamos como 10 jóvenes. El número 10 significa plenitud. Plenitud es lo que significa el número 10. Cuando está hablando de 10 jóvenes, está hablando de un número completo, que no le falta nada.
Ahora, eran 10 jóvenes solteras, eran 10 doncellas o 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes eran unas damas, eran las jóvenes del pueblo, las jóvenes de la familia, que eran invitadas muy especiales a las bodas. Ahora, no eran invitadas a la fiesta de las bodas. La invitación comenzaba desde la misma preparación un año antes. Estas invitadas especiales eran generalmente el círculo íntimo de la novia. Eran las más amigas de la novia, las familiares, las vecinas, las más amiguitas de la novia. Era un círculo íntimo. Y como era el círculo íntimo de la contrayente de la novia, también era círculo íntimo, pasaban a ser círculo íntimo del novio. Posiblemente el novio o el suegro preguntaran: ¿y quiénes van a ser las doncellas? Ahora, ¿qué hacían las doncellas? Ellas se encargaban de alistar a la novia. Eran compañeras de la novia. Ahora, dice que eran vírgenes porque eran las muchachas que venían detrás de esta novia que se iba a casar. Entonces, ellas iban siendo enseñadas, discipuladas en todas las lides del matrimonio. Allá se iban a preparar, a ver qué era lo que hacía la novia, cómo hacían sus vestidos, cómo se preparaba. Ellas se encargaban de aquella tarde en que la novia ya se disponía a salir a recibir al novio, se encargaban del vestido. Ahora, no solamente ellas se encargaban de la novia, sino que también se encargaban de alegrar la fiesta. Ellas eran motivo de alegría. Muchas de ellas traían danzas o bailes de la religión judía, de la vida judía. Otras se encargaban de hacer, porque ellos hacían dinámicas que llamamos hoy, acertijos y todo esto. Entonces ellas eran como las que le ponían el picante a la fiesta. Además de eso, a ellas se les delegaba, si la boda era nocturna o en las noches, a ellas se les delegaba la función de sostener las lámparas. ¿Y qué era la función de sostener las lámparas? El novio salía de su casa, donde había ya preparado el hogar para la esposa, de la casa de su padre. Por eso Juan 14 nos habla: en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy a prepararles una morada y me los voy a llevar para mi casa. Entonces él viene por la novia primero. Entonces él sale de la casa del padre y va por la novia. Entonces, mientras se encuentra con todos los amigos, lo felicitan, están gozosos, hablan acerca de las bodas, ya les va cogiendo la tarde. Entonces a estas jovencitas se les daban como unas antorchas que conocemos hoy, que algunos los vemos en algunos restaurantes en las afueras, alumbrando en medio de la noche para que el novio y los invitados supieran dónde quedaba la casa, porque los caminos a veces eran oscuros y no era fácil llegar. No, son tiempos diferentes a los nuestros, donde hay alumbrado público y todo eso. Entonces allí estaban las novias, las doncellas, y eso era lo que tenían que hacer. Ahora, la boda en sí era uno de los eventos más importantes de la cultura judía. Era una fiesta de mucho gozo que involucraba a toda la familia y a la comunidad. Y en general la fiesta duraba hasta 8 días. Y era un honor el ser invitado a la fiesta. Por esta razón la gente se preparaba para ir. Se esmeraban en llevar buenos regalos. Por eso llama la atención que las doncellas no estuvieran preparadas para su oficio, porque ellas tenían que en todos esos días mantener las antorchas encendidas. Vamos a ir al versículo 2. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaban vacías de aceite junto con sus lámparas. Entonces, podemos decir que aquellas 10, conforme al reto interpretativo, podemos decir que aquellas 10 doncellas, aquellas 10 jóvenes, representaban a la iglesia, a la plenitud de la iglesia. Pero vemos que en la plenitud de la iglesia
habían unas doncellas preparadas y otras doncellas no preparadas, o unas doncellas insensatas. Y podemos inferir que en la iglesia de los tiempos del fin, en aquel tiempo, como dice el Señor, el reino de Dios, en la venida del reino de Dios, la iglesia va a tener dos tipos de personas, dos tipos: unos creyentes verdaderos, prudentes y sabios, y unos creyentes o unos falsos creyentes, insensatos. Aquí la palabra insensato o insensata usada es la palabra, en el griego, el adjetivo, moros, el adjetivo moros, que significa necio o necia, testaruda, irresponsable, ignorante, estúpida. ¡Wow! Palabras duras, hermano. Sí, es que esta es la característica de aquellas muchachas que, teniendo tan altísimo honor, que teniendo tanta amistad con la novia, no le pusieron atención a la fiesta y a su responsabilidad en la fiesta. Entonces ellas no estaban listas para el momento. Y esto también es la característica de aquellos que piensan ser creyentes y no lo son. No han reflexionado profundamente sobre su fe. Son lentos en todo lo espiritual. Son necios en cuanto a su compromiso con Cristo. Son irresponsables en sus funciones en el cuerpo de Cristo. No abrazan, no toman los medios de gracia. Porque es que los medios de gracia son las herramientas por las cuales nosotros perfilamos nuestra fe. La palabra prudente, por su parte, es la palabra frónimos, que significa sabio, juicioso, que tiene juicio, perseverante o inteligente, responsable. Y esto es lo que caracteriza a los verdaderos cristianos. Un verdadero creyente es un creyente sabio, un creyente que hace juicio y dice: el Señor está por venir, yo me dispongo, yo me preparo, yo adelanto. Ahora, no pensemos que en la parábola el Señor nos está diciendo: los que entren al cielo deben estar preparados. Si ustedes no se preparan, no está diciendo el texto. El texto nos muestra una consecuencia. Las muchachas, las doncellas estaban preparadas y como consecuencia participaron del banquete, porque estaban preparadas. ¿Quién las preparó? El Espíritu, como lo vamos a ver ahorita. ¿Qué pasó con las otras? ¿Por qué no estaban preparadas? Porque no estuvieron dispuestas. Ahora, vamos a mirar el ejemplo de la lámpara llena de aceite. Las lámparas eran elementos naturales de la boda. Estaban allí, eran unos recipientes. A veces los dibujan, unos recipientes pequeños, no tenían mucha capacidad. Y allí se les ponía un pábilo, generalmente de lana o de hilo, retorcido, que se impregnaba del aceite. Entonces se le prendía el fuego y se iba llenando el pábilo, el hilito o el hilote, que era hueso, de fuego, y esto daba la luz. Y eran los elementos que tenían que tener las doncellas. Mire que las 10 jóvenes tenían las lámparas, ellas tenían las antorchas. Y las antorchas significan lo externo, era algo externo. Ahora miremos. Aquellas lámparas, habían dos tipos de lámparas, unas con aceite y unas sin aceite. Las lámparas sin aceite eran absolutamente inútiles. ¿Por qué? Porque no daban luz. ¿Y para qué es una lámpara? Para dar luz. Entonces el Señor nos hace ver que una lámpara sin aceite es inútil. En el caso de los participantes de la iglesia, podemos decir que los que tienen la lámpara son todos. Cuando
ustedes vienen a la iglesia, yo no puedo determinar si son creyentes o no son creyentes. Y la gente me lo puede preguntar, y yo, para mí, todos son creyentes porque vienen. Y para ustedes también, el pastor debe ser creyente porque él predica la palabra, entonces debe ser creyente. Sí, en nuestra ingenuidad, en nuestro amor por Cristo y en el amor por el prójimo, consideramos que esos son los creyentes. Pero resulta que los falsos positivos también tenían lámparas. Esas son las actitudes externas, como ir al culto, llevar la Biblia, levantar las manos cuando cantamos alabanzas o entonar los signos. Pero el hecho de una apariencia externa no implica la naturaleza del ser. Las lámparas sin aceite son inútiles. Muchos hermanos vienen aquí el domingo con la y cantan el pastor y los hermanos y tal, y llegan a su casa, dejan su Biblia y aquí vienen y oran el próximo domingo. Estas son lámparas sin aceite, hermanos. Son inútiles. No cumplen con su propósito. A la iglesia no vienen a alumbrar, vienen a recibir el aceite para que lleven la luz a su casa. Ahora miremos el aceite. El aceite representa el espíritu continuo en la palabra. Nos habla del aceite de la unción, del aceite de las lámparas en el templo. Y es que el aceite es el combustible que produce la luz. Por tanto, aquellas jóvenes prudentes tendrían que estar preparadas o estaban preparadas para tener la luz de la palabra, mientras que las jóvenes insensatas no estaban preparadas, no tenían el Espíritu Santo. Es de anotar, tenemos que mirar allí que las jóvenes prudentes, a diferencia de las insensatas, tenían un elemento que cuando lo leí, yo no lo había leído hace tiempos, y yo no, cuando lo leí quedé asombrado. Dice que las jóvenes prudentes tenían vasijas de aceite junto con sus lámparas. Tenían su galoncito ahí, se acababa el aceite y llenaban, se acababa el aceite y llenaban. Ellas iban preparadas con el aceite. Ahora, vale la pena decir que ese aceite era aceite de olivas. Aceite de olivas. Un poco más denso, porque era el de una segunda o tercera molienda, en fin, pero era el aceite que hacía brillar las lámparas. Entonces aquellas chicas, aquellas doncellas estaban preparadas para la llegada del novio, las otras no estaban preparadas. Ahora, la interpretación en este aspecto es que los verdaderos creyentes estamos llenos del Espíritu Santo por el nuevo nacimiento, mientras que los no creyentes o falsos positivos, aunque parezcan miembros de la iglesia, aunque vayan a la iglesia, incluso aunque prediquen, no tienen la principal característica: haber nacido de nuevo y tener la llenura del Espíritu Santo. El aceite y la llenura del Espíritu Santo. La lámpara, el recipiente, somos nosotros. Pero nosotros sin el aceite del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Versículo 5. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Y esto nos muestra que la iglesia está en espera. Y en medio de esa espera se produce el cansancio, la monotonía, el letargo. Y hermanos, no nos digamos mentiras, a ti también te ha pasado. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me ha pasado. Muchas veces entro en el letargo. Bueno, el Señor dice que va a venir, el Señor dice que va a ser, y yo no veo nada. Y eso era lo que les estaba pasando a los discípulos. Ellos no veían nada. Ellos veían en la Pascua y querían que el Señor lo levantaran como rey, y el Señor, en vez de ir a que lo nombraran rey, al contrario, salía huyendo y se iba con ellos al Monte de los Olivos. No estaban viendo nada. ¿Cuándo pasarán todas estas cosas? Le preguntaron al Señor: ¿cuándo va a ser ese cuándo?
Y la iglesia lleva 2000 años diciendo, ¿y cuándo será ese cuándo? Pero nosotros esperamos. Sin embargo, el mundo nos dice burlándose, ¿cuándo será ese cuándo, bobos? ¿Cuándo es que va a venir su Señor? Dice que va a venir. Nada que viene. Bueno, pues hermanos, ya estamos oyendo los pasos gigantes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta pandemia, esta situación que vive el mundo no es gratuita. Ya el Señor está anunciando sus pasos. Por eso dice que es principio de dolores. Entonces, la iglesia debe esperar. Y en medio de esa espera nos da monotonía, nos da letargo. Y miren, las 10 se durmieron, pero 5 de ellas estaban preparadas, atentas a la llegada del novio, y las otras no estaban preparadas. Ellas estaban verdaderamente dormidas. Y estos son los cristianos dormidos, los cristianos que en la iglesia están dormidos. No tienen lámpara, hermanos, no tienen aceite para su lámpara. Versículo 6 dice: a medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Bueno, se hizo tarde. El novio con los amigos, saludos, entra a una casa, salude, y allí sale, espere que ya salimos, nos vamos todos para la fiesta. Eso era un jolgorio, y se va retrasando la llegada del novio. Y claro, en la casa, no, el novio no vino, acostémonos a dormir un ratico, cuando de pronto se oye un grito estremecedor: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Oh, tremendo. Allí era donde tenía que tener las lámparas encendidas, porque se oyó el estruendo del novio. ¿Y quién dio el grito? Los ángeles, la final trompeta. Entonces salgan a recibirlo. Y las doncellas que estaban medio adormiladas se levantan. Posiblemente algunas lámparas estaban encendidas, las otras ya estaban como pábilo que humea, ya estaban apagaditas. Entonces las 5 que tenían su lámpara encendida salen inmediatamente al camino para mostrarle al novio y a los invitados dónde era que era la casa. Porque las noches oscuras la noche bien oscura, tenían que estar ellos mirando a dónde estaban las lámparas encendidas. Miren, ahí están las lámparas encendidas, esa es la casa del banquete, ahí nos están esperando. Pero realmente solo 5 estaban esperando al Señor. También este aspecto, esto nos explica la repentina venida del Señor. Él lo dice, no se sabe ni el día ni la hora. Estén atentos. Y esto es lo que nos debe dejar como consecuencia esta enseñanza. Estemos atentos, porque Él va a venir, hermanos. También nos anuncia lo estruendoso de su venida. Todo el mundo le va a ver, todo el mundo escuchará la final trompeta. Y no es, como dicen algunos, un rapto secreto, un rapto que nadie se va a dar cuenta. No, Señor, el Señor va a venir. Y viene el estruendo y se va a oír el grito: viene el novio, salgan a recibirlo. Versículos 7 al 9. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas le dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se van apagando. Y las sensatas le dijeron: no, porque así no nos va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Entonces más bien vayan y a los que venden aceite y compren el aceite para ustedes mismos. En ese momento las insensatas se hicieron conscientes de su insensatez. En ese momento ellas se dieron cuenta de lo insensatas que habían sido de no haber preparado, porque la boda se preparaba por un año. Por lo menos en los últimos 6 meses, por lo menos en el último mes, al menos en la última semana se debieron haber puesto pilas. Mire, hermanos, esto no hay que decirlo, no está escrito, pero se cae de su peso, conforme a la cultura judía. Por eso les digo, la interpretación del texto hay que hacerlo conforme a las bodas judías. Estas niñas llevaban un año preparando la boda con la novia.
Les aseguro que la novia ya les había dicho: tienen el aceite para las lámparas, muchachas. Les aseguro que las sensatas les habían dicho: muchachas, no se les olvide llevar el aceite para las lámparas. Ustedes, hermanas que han tenido damitas de honor, saben y les han dicho: ay, no se les olvide tal cosa, no se les olvide lo otro, que el ramo, que el moño, que no sé qué, que tal, que el disco, que ¿cierto? Todo. Pues claro que lo mismo había pasado. No se les olvide, muchachas, el aceite. No se les olvide. Hay que llevarlo para que la luz esté encendida. Ellas se pasaron la advertencia por la faja. No le prestaron atención a lo que las sensatas les estaban diciendo. Y cuando llegó el momento se dieron cuenta y dijeron: cuán insensatas hemos sido. Hermanas, amigas, por favor, ayúdennos, dennos de su aceite. Las muchachas eran sensatas, las otras eran sensatas. Estas habían sido imprudentes, brutas. Estas habían sido sensatas, inteligentes, precavidas, atentas, y dijeron: no podemos compartirlo, porque es que mire, si nosotros compartimos se nos acaba juntas. Entonces la dan, y es un sabio consejo: vayan a los que venden aceite. Y las muchachas salieron y se fueron. Raro, ¿no? Aquí es raro. ¿Por qué? Porque usualmente los insensatos no reciben consejo. Bueno, pero estas muchachas salieron presurosamente a buscar a ver quién vendía aceite a esas horas. Pero yo les pregunto: ¿será que a las 12 de la noche en esa época había alguien que vendiera un galoncito de aceite para llevar a las bodas? Me imagino que ellas salieron y se fueron por diferentes lugares a buscar a ver quién tenía aceite. Y terrible, no encontraron. No podían encontrarlo. Ya habían tenido mucho tiempo junto a las prudentes y ellas no se habían preparado para ese momento especial, para el momento culminante. Es que ellas tenían todo un año para un momento culminante y no estaban listas. Ahora era muy tarde. Ahora era muy tarde. Y aquí tenemos que comparar esto con los falsos creyentes, con los tibios. Hermanos, los falsos creyentes y los verdaderos creyentes, como nos lo muestra la parábola del sembrador, de que siembra la semilla y crece el trigo junto con la cizaña, están muy comparables. Entonces allí las muchachas imprudentes que no tenían la lámpara encendida, se compara a los falsos creyentes. Todo el año estuvieron las muchachas prudentes enseñándoles. La iglesia les enseñó el evangelio, el pastor predicaba el evangelio, los hermanos les predicaban el evangelio, se hacían discipulados del evangelio, y ellos no llenaron su lámpara de aceite. Por eso viene el Señor y dice, versículo 10 al 12: pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de las bodas, y entonces se cerró la puerta. Y después llegaron también las otras diciendo: Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. Y él les respondió: no las conozco. Esta porción de la parábola debe producirnos escalofríos, debe producirte escalofríos. Llega el novio a la gran fiesta, todo está preparado, todo. Pero lo más importante es que llega el novio. ¡Qué emoción tan grande! Llegó el novio ha llegado. Lo que hemos estado esperando por 2000 años, ha llegado el novio. Se imaginan el regocijo, el alborozo, todo está preparado para el gozo eterno. Pero aquellas no estaban preparadas. Aquellas se perdieron de ese momento tan especial cuando viene el novio. ¿Por qué? Porque se tuvieron que ocupar de algo que ya debían haber predispuesto. ¿Y qué sucede?
Llega el novio con alegría, los amigos, la fiesta. Me imagino los címbalos, las trompetas, los tamboriles, las canciones y todos los aplausos. Entren a la fiesta, vamos para adentro. Hay ángeles cantando, todo el mundo contento, el padre feliz viendo que su hijo se casa con la novia y todos adentro. Y entonces el novio dice: cierre la puerta. El que entró, entró. El que se quedó, se quedó. No entra nadie más a mi fiesta. Es mi fiesta, la fiesta del santo novio. ¿Puedes sentir el estruendo de la puerta cerrándose? Eso debe ser duro. Bueno, los que estamos adentro, gloria a Dios, porque la puerta cerrada indica: ha llegado el tiempo del Señor y ya de aquí nadie nos saca. Aleluya. Y disfrutamos de la fiesta eterna de las bodas con nuestro Señor el Cordero inmolado. Pero ¿cómo será el estruendo para los que se quedaron afuera? Quizás ya irían corriendo, llegando, por supuesto sin aceite, porque no había quien les vendiera, pero iban llegando cuando ¡pum! Suena la puerta. ¡Oh! Se cerró la puerta. Yo creo que debe correr un viento gélido por todo el ser de aquel que se queda por fuera. ¿Cómo se quedaron por fuera? Y aquí cabe la pregunta: ¿y qué tipo de creyente eres tú? ¿Tienes tu lámpara llena? ¿O eres uno de los que tiene que salir a buscar aceite y después se cierra la puerta? Las jóvenes insensatas se quedaron por fuera, sin aceite. Pero no solamente sin aceite, sino con la oscuridad y con el frío de la noche y con la tristeza de no estar en la fiesta. Ellas que habían sido invitadas, que eran parte íntima de la novia, del grupo familiar, que estaban en primera plana, no llegaron a entrar a la fiesta porque se descuidaron. Pero lo peor del caso, no iban a estar con el novio. Nunca, nunca, nunca más. Qué dolor tan grande. Qué gran sufrimiento para aquellas doncellas. Y esto comparándolo con los creyentes necios, allí será el llorar y crujir de dientes. Y estando allí en las afueras, sin luz, con frío, sin el novio, empezaron a gritar desesperadas: Señor, Señor. Y dice la palabra, suplicaban, como un corazón dolido, quizás como un suplicio, diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta, por favor. Ya no había tiempo. Todo se ha cumplido conforme al plan. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ellas suplicaban: Señor, Señor, como si fueran íntimas. Pero en realidad ellas no estaban en intimidad con el novio, no lo valoraron. Entonces el Señor le responde: no, no las conozco. Y no quiere decir que el Señor no supiera de su existencia. Él sabía de esas novias, de esas doncellas. Ese no les conozco significa que no tenían intimidad relacional con Él. Entonces no les iban a abrir la puerta. No podían entrar a la fiesta. Ahora esta frase desvirtúa la posición arminiana de que la salvación se pierde. La realidad es que las imprudentes aparentaban ser salvas, aparentaban ser cristianas, pero no lo eran. Y esto nos lo corrobora una palabra semejante que dijo el Señor por allá en capítulo 7, versículo 21 al 23. Vamos a leerlo. Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23 dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué estaban diciendo estas niñas? Señor, Señor. El Señor dice: no, ya se los he dicho. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Y entonces yo les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad.
Y esa fue la misma respuesta que él les dijo a aquellas muchachas: no las conocí. ¿Qué quiere decir? Que ellas eran hacedoras de maldad. ¿Por qué eran hacedoras de maldad? Porque conociendo al Señor no lo honraron y no se prepararon. Porque sabiendo que el Señor tenía para ellas la salvación, lo rechazaron. ¡Qué tremendo! Eso nos debe estremecer, esto te debe estremecer. Muchos dicen Señor, Señor, y yo voy a la iglesia y vienen a la iglesia y cantan y dicen Señor, Señor, y una lágrima gorda no sale. Y muchos dicen Señor, Señor, y saben de Biblia y discuten Biblia y van al seminario y quizás hasta es pastor. Pero el Señor dice: no os conozco, hacedores de maldad. Porque no tienen relación íntima con el Señor, porque sus lámparas no están llenas del Espíritu Santo, lo cual implica que no han tenido el nuevo nacimiento. Estas personas no pierden su salvación, es que nunca la han tenido. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Salvación. Bueno, ya está corriendo el tiempo. Ahora es menester que vayamos al tercer punto que nos da el Espíritu Santo: la aplicación de la parábola. Y repito el versículo 13: por tanto, agregó Jesús, manténgase despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Esta parábola tiene un fin específico tanto para los apóstoles como para la iglesia de nuestros tiempos. ¿Qué era lo que les estaba enseñando el Señor Jesucristo a sus discípulos? La venida de los últimos tiempos. Él estaba respondiendo a una pregunta: ¿cuáles son las señales y cuándo sucederá esto? Y el Señor le responde: no se duerman, estén atentos. Estos tiempos van a venir a la hora que ustedes ni se lo imaginan. Nadie sabe ni el día ni la hora. Por eso deben estar atentos. El Señor quiere que ustedes estén atentos. Y esta es la evidencia del Espíritu Santo en ustedes. Van a estar atentos, van a estar dispuestos, van a tomar los medios de gracia y van a llenar su lámpara para tenerla llena de aceite y dar lumbre, para que cuando venga el Rey de la Gloria, el novio y sus santos ángeles anuncien: ha venido el novio, salgan a recibirlo. Nosotros estemos dispuestos para ir y para entrar en la fiesta de las bodas, para participar del banquete y disfrutar no solamente de las comidas y de las calles de oro y del mar de cristal, sino disfrutar de la presencia gloriosa del novio. Que si algo no dije es que el novio se vestía con un vestido de lino fino, con un vestido blanco, con un vestido de novio, para ir por su novia. Se vestía con ropajes de príncipe. Y eso es representación de Cristo, porque el matrimonio en la Biblia es una semblanza de las bodas eternas entre Cristo y su iglesia. Y como lo dije al principio, es una fiesta eterna. Los discípulos iban a pasar por diversas pruebas. 3 días después, eso fue el martes por la noche, cuando el Señor les estaba enseñando esto. 3 días después, Él iba a morir en la cruz. ¿Y qué sería de los discípulos? Además de eso, Él iba a resucitar. ¿Y qué sería de los discípulos en la resurrección? Y luego 50 días Él iba a subir al cielo. Y luego ellos tenían que comenzar la iglesia. Ellos iban a pasar por diversas circunstancias, y esas diversas circunstancias les podrían llevar a la insensatez, como resulta con nosotros hoy en día, hermanos. Estamos esperando a que Cristo venga, pero nos suceden diversas circunstancias. Muchos hermanos perdieron su empleo, muchos hermanos perdieron su negocio, muchos hermanos perdieron su clientela, muchos hermanos no han percibido ganancias. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Oh, hermanos, perseverar. Pero muchos hermanos caen en la insensatez. Sin embargo, todos los que hemos sido elegidos para salvación permaneceremos alertas delante del Señor. Y en esta parábola el Señor tiene el propósito de llamar a examen a sus apóstoles. Él los estaba examinando.
Y les estaba mostrando qué hay dentro de su corazón. ¿Cómo está tu lámpara, Pedro? ¿Cómo está tu lámpara, Juan? ¿Cómo está tu lámpara, Santiago? ¿Cómo está tu lámpara, Tomás? Y así te lo pregunta hoy a ti. ¿Cómo está tu lámpara, Mauricio? ¿Cómo está tu lámpara, John? ¿Cómo está tu lámpara, Pastor Héctor? ¿Cómo está tu lámpara? Hay aceite del Espíritu Santo en ti para que hagas brillar tu luz para cuando venga Cristo y que otros vengan a ver al novio que viene. Esta parábola tiene, como toda la palabra expuesta, el propósito de llamarte a un examen. ¿Cuál es tu cristianismo? ¿Cómo estás viviendo tu fe en estos tiempos de cuarentena y de pruebas? ¿Cómo está tu fe? Porque la fe no es una cuestión de decir, yo creo en Cristo. La fe te conduce a una acción de perseverancia en el Espíritu, a una acción de edificación en la palabra, a una acción de sometimiento a la palabra, a una acción de oración y piedad, a una acción de cristianismo en el hogar. ¿Cuántos creen ser una muchacha, una de estas doncellas que tiene su lámpara encendida, pero solamente el domingo porque llegan a su casa y en su casa son oscuridad? Como dicen, luz en la calle, oscuridad en el hogar. Cuidado, hermano. ¿Sabes una cosa? Yo aquí te puedo ver con la lámpara encendida, aquí te puedo ver rebosante de aceite, pero en tu casa, ¿cómo estás? ¿Estás llevando un galón gigante o un tambor de no sé cuántos litros para siempre tener llena, rebosante tu lámpara y que en tu casa vean a Cristo? ¿Estás lleno del Espíritu Santo para orar, hacer el devocional, amar a tu esposa, enseñar a tus hijos y guiarlos por la fe? ¿Cuál es tu fe en acción? ¿Qué evidencia están mostrando de la llenura del Espíritu Santo? Entonces, como parte de la acción cristiana, hoy el Señor te llama al arrepentimiento. Si hoy ha venido el examen sobre ti, es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de venir a la fe. Es tiempo de reconocer, Señor, mi lámpara no tiene aceite y necesito el aceite del Espíritu Santo. Señor, aunque voy a la iglesia, parezco que no soy nacido de una iglesia y otro por fuera. Asísteme, Señor, y llena mi lámpara de aceite. Lléname del Espíritu Santo para ser ese siervo prudente. Y aquí cambio de doncella a siervo. Para ser esa doncella, para ser esa virgen prudente, sabia, que tiene su lámpara, tiene repuesto de aceite para seguir llenando los medios de gracia en tu vida. Este es un llamado al arrepentimiento y de vivir. Cristo viene pronto y es razón suficiente para que te arrepientas, y es razón suficiente para que vengas hincado delante del Señor y clames: derrama de tu aceite en mi lámpara para que yo brille en medio de las tinieblas, para que cuando yo en medio de los santos ángeles, yo no me quede por fuera aguantando frío en la oscuridad, sin disfrutar de la novia, pero sobre todo sin tener novio. Oh, hermanos, la palabra de Dios es clara, y como lo dije al principio, el mensaje tiene un propósito. Estad despiertos, dice el Señor. Estad despiertos y velad, porque la hora se acerca, hermanos. Estos son tiempos para que la iglesia viva lo que predica, para que tú vivas lo que predicas, para que tú vivas lo que escuchas en la dominical, para que esta tarde te pongas a reflexionar y mires lo que te está hablando el Señor. Que la iglesia Bíblico Ríos de Gracia sea una doncella, sea una virgen preparada, una virgen fiel al Señor, que busca constantemente la llenura del Espíritu Santo, el aceite que llena tu lámpara. Y damos gracias al Señor porque nos has dado iglesias bíblicas
como la iglesia Ríos de Gracia, iglesia Fortaleza de la Verdad, la iglesia Bautista de la Gracia de Dios, la iglesia Bautista de Itagüí, Dios de Gracia, y las iglesias de la gracia en toda Colombia, en donde se predica fielmente la palabra. Y gracias, Señor, por proveedores de aceite, proveedores del Espíritu Santo por la palabra de Dios, como los pastores que predicamos la palabra de Dios, y no por nosotros, sino por obra del Espíritu, por gracia del Espíritu. Pero ya que hemos recibido esa gracia, usemos de esa gracia y llenemos nuestra lámpara del Espíritu Santo. Llenemos nuestra lámpara del aceite, que es el Espíritu Santo, para que brillemos. Hermanos, el distribuidor de la lámpara está derramando aceite en abundancia, pero llegará el momento en que él cierra, porque se va para la fiesta, y entonces allí no habrá quien te distribuya el aceite para la lámpara, y saldrás corriendo buscando por aceite y no hallarás, y cuando vuelvas la puerta estará cerrada. ¿Y no te estremece esto, hermano? Oh, despierta. Por eso el Señor termina su parábola diciendo: por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Que la iglesia bíblica Ríos de Gracia, iglesia bautista reformada, sea una iglesia como una doncella de las prudentes, de las sabias, que nos llenamos del aceite del Espíritu Santo para alumbrar, para tener la lámpara encendida, para que cuando venga el amado nos halle despiertos. A Él y solamente a Él sea toda la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, te damos porque en esta mañana nos has dado un día de paz, de gozo, de alegría y de esperanza, pero también nos has dado confrontación. Amado Señor, hoy podemos evaluarnos delante de ti. ¿Cómo está nuestra lámpara? Oh Señor, que la iglesia sea transformada poderosamente, que seamos una iglesia que alumbra, una iglesia llena del aceite para dar a muchos. Gracias, Señor, por aquellos que aún están en la iglesia y no tienen aceite en su lámpara, porque es tiempo de anunciarles que vayan a llenar la lámpara, porque es tiempo de que ellos vengan a la palabra a llenar su lámpara, a llenarse del Espíritu. Pero llegará el momento en que se cierra la puerta, y aquí está la... No se duerman, hermanos, no nos durmamos, permanezcamos alertas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos mantenga despiertos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, damos gracias al Señor por la palabra que nos dio. Señor, por el culto, que el Señor bendiga sus vidas, llene de paz, de gozo y de justicia. Sin embargo, nos falta un pequeño detalle. Hoy celebra el Día de las Madres. Algunos hermanos dirán: no, pero es una celebración pagana, es una celebración mercantilista. Hermanos, yo creo que si el Señor Jesucristo estuviera aquí, Él le haría una celebración a su mamá. De hecho, Él honró a su mamá en todo tiempo. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo cumplió la ley plenamente. Y el quinto mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre, y tendrás largura de días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Bueno, a veces deshonramos a nuestras madres, pero hoy es un día para... Y qué mejor honor para nuestras mamitas hermosas de la iglesia de gracia que orar por ellas. Para mí es un honor. Hermanos, tengo en alta estima a las mujeres. Yo provengo de una mamá y el Señor me ha dado un privilegio de tener 2 esposas, no el tiempo, y el Señor me libre de eso. El Señor me ha dado el privilegio de tener 2 hermosas mujeres que marcaron mi vida en el amor de Cristo. Mi primera esposa partida ya a la presencia del Señor porque tenía la lámpara encendida.
y mi preciosa actual que el Señor me dio, con mi suegrita que también está de visita, y esa mamá hermosa que sin ser creyente y por quien también pido oración, ella se llama Elizabeth. Y si hoy a ustedes les place en sus oraciones poner a doña Elizabeth, por favor pónganla. Ella está en el municipio de Caquesa, Cundinamarca, y yo ya le llamé esta mañana y oré por ella y la bendije, y solamente clamo a mi Señor: Señor mío, dale salvación y vida eterna. Entonces hoy quiero orar por todas ustedes, hermanas preciosas, por doña Elizabeth. Doña Elisa, es usted una madre preciosa. Hermana Crucecita, qué hermosa madre tenemos como hermana en nuestra iglesia, ejemplo de virtud, de entrega para sus hijos. Hermana Gladys, como mamá de Mauricio, el Señor te bendiga. Mauricio tiene un privilegio de tener una mamá, y él te bendice, hermana, y él ora por ti, y gloria a Dios porque a través de él también recibes el evangelio. Oh, y hermana Noreli, bendita tú eres entre las mujeres, el Señor te ha dado hijos, qué bendición, y el Señor te siga bendiciendo con esos hijos. Dilma, que el Señor te bendiga con tu hijo, que el Señor te bendiga mucho, que tu hijo venga a los pies de Cristo y que él pueda recibir de ti la palabra. Hermana Amanda, el Señor bendiga tu vida como madre. ¿Quién más me falta? Mi preciosa Catherine, de las hermanas. Gloria, Amparo. Oh, hermana Gloria Amparo, el Señor te bendiga con esos hijos. Nuestras hermosas madres han tenido que luchar mucho porque han sido madres cabeza de familia, quizás abandonadas por un esposo irresponsable. No juzgamos eso, pero que el Señor tenga misericordia de esos hombres que no valoraron a su esposa, ni tuvieron en alta estima el matrimonio. Entonces, una palabra de bendición para nuestra hermana Gloria Amparo, para nuestra hermana y sus hijos también, para nuestra querida hermana Gloria, la esposa de John. Qué bendición tienen ustedes, John, al tener una esposa creyente, y sus hijos Cristian y Juan Diego, una mamá en la fe. Lo más importante de ella es la fe. Amén. ¿Quién más nos falta, mi preciosa? La hermana Carla, claro, y la hermana Nubia, y nuestra hermana, la esposa de José Planas, nuestra hermana Darimar. Oh, hermana Darimar, mucha falta nos haces por aquí. Tu sonrisa, tu gozo nos impacta siempre, y ver cómo amas a tu esposo y a tus hijitos. A doña Amanda, ya la saludé, a doña Emita, que a veces doña Emma nos escucha, a la hermana Mónica, la esposa de Andrés, bendiciones también, a doña Emma, a doña Emma, la mamá de Andresito, a todas las mamás, un día de bendición. Y vamos a orar por ustedes, madres queridas, y que disfruten de un exquisito almuerzo en compañía de sus esposos, de sus hijos, y que luego, cuando se acabe toda esta cuestión, puedan... la hermana Milena, muy bien Dani Mateo, la hermana Milena, muchas bendiciones para la hermana Milena. Perdóname, Milenita, no te había recordado ahora para la oración, pero ya te había recordado antes. El Señor te bendiga. La Mampara también, para la mamá de Dani, doña Rosalba, el Señor bendiga a doña Rosalba. Doña Mary, wow, doña Mary, un abrazote desde aquí, persona tan linda. Todas estas hermanas son hermosas, llenas de piedad, y lo único que deseamos es que sus lámparas sigan encendidas. Gladys, todos, el Señor encienda sus lámparas. Bueno, y también Jenny ya es mamá, claro. Jenny, que sea bendita mujer. Araceli, y que tu esposo y tus hijas te den mucha bendición en este día. No, hermanos, esa cabecita mía no es muy recordativa, pero ya tengo aquí unas 3 ayudantes lo más de lindas. Entonces el Señor bendiga sus vidas. Vamos a orar. Precioso Señor nuestro Dios, damos gracias a ti por la madre que nos has dado a cada uno. Todos provenimos de una madre. Hoy en día, al conocerte, oh Señor, no juzgamos a nuestras madres, porque realmente es la que tú en tu providencia nos diste, y es la perfecta conforme a tu providencia.
porque a través de ello también nos permitiste conocerte a ti. De igual manera, las madres que hoy en día cargan sobre sí una carga de arrepentimiento o de dolor porque cometieron pecados, errores, equivocaciones en su oficio maternal. Señor, oramos para que tú quites esas cargas, porque tú dices: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo les daré descanso. Entonces, Señor, oramos por las mamás para que tú quites toda carga y les des la libertad de los hijos de Dios, ya que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por todas las mamás. Bendíceles, bendice a mi mamá Elizabeth, bendice a mi cuñada, a mis concuñadas, bendice a todas las hijas de Dios en las diferentes iglesias, a la esposa del pastor Alonso, a las esposas de los pastores, del pastor Julio, a la esposa del pastor Alejandro, que es madre reciente, y a todas las esposas de los pastores, del pastor Javier Camargo, a todas las esposas de nuestros amados hermanos, bendíceles. Gracias te damos por este día de culto, un día de fraternidad de la iglesia a través de las redes. Y Señor, te suplicamos que nos permitas volvernos a abrazar pronto, que se abran las puertas de la iglesia para que la iglesia se vuelva a reunir. Gracias te damos, Señor, y esperamos que la lección ya haya sido aprendida y que las lámparas estén llenas del aceite del Espíritu, y que todos tengamos la vida de Dios, y que cuando venga el novio todos seamos participantes del banquete de las bodas. El Señor les bendiga y les guarde. Haya paz en sus hogares y bendición sin fin. En el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Redentor. Amén y amén. Hasta pronto, hermanos. Les amo en el amor del Señor. Chao, chao.